Estamos de regreso en Página 13, la última conversación de la semana, con Quique Mujica, María José Ochea y Patricio Fernández. Pato Fernández, nos vas a hablar de la izquierda. O sea, a ver, partamos más bien hablando del encuentro que se está realizando en estos precisos momentos entre hoy y mañana en Barcelona, que es el Global Progressive Mobilization, convocado por Pedro Sánchez y Stefan Löfven, que era el primer ministro sueco, actual presidente del Partido Socialista Europeo, donde han conseguido convocar una importante cantidad de presidentes, digamos, de presidentes progresistas de distintas partes, entre ellos el principal, Lula, que está convertido como en el gran partner de Pedro Sánchez en todo esto, pero además de Lula está Claudia Sheinbaum de México, fue Petro de Colombia, está la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, está el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, está el de Uruguay, Yanmandu Orsi, y otros varios líderes mundiales de muy distintos tipos, entre los que están además varios chilenos. Está, aparte del expresidente Boric, está Paulina Bodanovich, Isabel Allende, Camila Vallejo, está Giorgio Jackson, ¿Manso Bodanovich? Manso Carrete. No, está Ricardo Solari. no viajó, Paulina Bodanovich. se quedó abajo el avión. ¿Quién? Pero no sé si después viajó. Yo entendí que se iba a ir después. Eso Ya. entendí, ¿Quién? pero no sé. Paulina Bodanovich. Bodanovich. Se perdió el avión, entiendo. Ya. En el fondo reúne a la izquierda no comunista. Camila Vallejo en ese sentido va por las propias, es como, parece ser como otra órbita, pero es la izquierda socialdemócrata la que está convocada en esto. La cita, vamos a terminar hablando de la izquierda y sus problemas, pero la cita tiene también en buena medida la complicidad muy próxima de Salvador Illa, que es el presidente de la Generalitat barcelonesa, catalana, razón por la que están aquí, repone a Barcelona como una gran sede del progresismo internacional y la vuelve a poner en el plano, digamos, internacional después de una década del proceso que hizo que la ciudad de Barcelona se viera bastante desinflada. ¿Cuáles son los asuntos principales que espera tener este foro? Que dicho sea de paso, convive con el Democracia Siempre, que lo inauguró Boric en Chile. O sea, es como una otra patita de eso. Y que convoca a más de 100 partidos progresistas de todo el mundo y más de 3.000 personas. ¿Cuáles son como los grandes asuntos que están acá sobre la mesa? Por una parte, la defensa de las instituciones y el multilateralismo. Por otra parte, la desinformación y las tecnologías digitales. Y en tercer punto, que el extremismo y la desigualdad. Esto se resume, diría yo, en dos cosas. Está dedicado a Trump. Está en primer lugar dedicado a Trump. Sí. Lo que los reúne y lo que me están contando gente que está allá en este momento es que se vive un cierto momento de optimismo porque Trump está en baja. Sí, pues está cuestionado dentro de su país como hasta en la salud mental. O sea, el otro día otro personaje con el que hablaba, que estaba en Washington, me decía que venía saliendo del Keto Institute. Estamos hablando de lo más derechista que hay, digamos, Pepe Piñera. Y había salido con la impresión de que los ketos le habían bajado la cortina. O sea, ya después de que armaba líos con el Papa, sí, ahí es como que ya era como se que pasó la raya. como que te sí. pasaste de listo, la popularidad va muy en baja y todo esto Suena como que fueran keto. Quieto profano. sí, Quieto, y uno como que quiere imaginarse cómo se visten, cómo qué consiste el universo de estos minions. Oye, ojo con meterse con el Papa, Juan Pablo II. Este puede ser un segundo Juan Pablo. Ha sido súper político él. Bueno, y gringo. Y gringo, El porque peruano. Es que eso es lo que le da la pachorra también. Claro. Ahora, lo interesante, ¿por qué menciono, por qué le pongo énfasis a eso que tú también decías, Quique? Porque en el fondo aquí han llegado un montón de grupos de los más distintos órdenes, más o menos como sucedió en la convención, por decirlo así,
que pueden tener distintas matrices, etcétera, pero tienen algo que los une, Claro. que se llama el terror o la enemistad. Es como eran antes los congresos antifascistas, digamos, que eran típicos en los años 30, que reunían a toda la intelectualidad de comienzos de siglo. Esto es como el gran enemigo enfrente es estas extremas derechas, el gran enemigo enfrente es el fin del multilateralismo y el gran enemigo enfrente es Donald Trump, que es el que viene a resumir todo esto. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que está detrás también? Y que yo creo que no es que crea, también me lo transmite gente que está ahora ya. Hay algo de fondo que está en esto, porque es cierto que la izquierda han perdido, o sea, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Primero, la izquierda han perdido las bases populares. En muchas partes se han perdido esos sectores a los que siempre han aspirado a representar. De alguna manera está desdibujado sus pretensiones. O sea, si tú tuvieras que decir hoy día qué quiere la izquierda, más allá de frases muy, muy genéricas como mayor justicia social o cuidar la democracia, sigue siendo el Estado un actor, digamos, sigue la propiedad privada. ¿Cuál es la propuesta? La propiedad privada te sigue complicando. El estado de es bienestar hostil. se puede mantener o no se puede mantener. Son preguntas que están muy desdibujadas. Y de alguna manera, o sea, piensen ustedes, con esto ya nos salimos de este encuentro, porque lo que a algunos les incomoda es que creen que no se están abordando de lleno las grandes preguntas que tiene que hacerse la izquierda, sino que de algún modo hay un esfuerzo por coordinar de nuevo los mundos políticos que podrían reaccionar ante las derechas, ante estas extremas derechas. Que claro, pero también nada mejor que un, entre comillas, enemigo común para empezar a unar voluntades en cualquier grupo un poco disperso. Es cierto, Entonces pero puede ser una cosa y puede ser la otra. Es verdad que en el fondo esto se plantea frente a los nacionalismos de derecha, esto es en Europa también, entonces hay que entenderlo en ese contexto, donde tiene Vox en España, Sánchez bien apaleado con todos los casos de corrupción, tienes a los Le Pen y otros en Francia. En Hungría le fue mal a Orbán, pero igual obtuvo una votación importante, o sea, más de un 40% sigue siendo orbanista. Pero también generó, la derrota de Orbán es otra que le puso buena música a este momento. O sea, se produce en un momento de optimismo. Sí. Hoy día en la mañana estaba hablando Teresa Rivera junto con la Mariana Mazzucato, y el tema que ponía Teresa Rivera sobre la mesa, ponte tú, era cómo se estaba dando en el mundo una rebaja de la participación del trabajo dentro de la riqueza. O sea, eran menos, la riqueza estaba más capital que trabajo. Había crecido Piketty, porcentualmente Piketty. En el capital. Eso es lo que investiga él. Claro. Que la distancia entre el capital y el trabajo es demasiado. Ahora, el problema que yo le veo, estoy hablando nosotros, a la idea del solo enemigo común, es que hay algo que se viene hablando hace rato. Por ejemplo, en Argentina a uno se lo ponen así. Te decían, y todavía lo dicen un poco, mira, a uno puede no gustarle Milei, pero cuando tú llegas a un restaurante, digamos, te pasan el menú y aquí está en el menú Milei, que tú dices, me gusta más o menos o me carga, pero das vuelta a la página buscando una alternativa y no hay. No hay, bueno, Claro. Ya, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que piensas? O sea, porque da la impresión de que, obviamente, que los bonos del progresismo están a la baja. O sea, yo pienso acá en Chile, cuando hablamos de, no sé, cuando tú mismo dices Mariana Mazzucato, que había como cierta ilusión al principio del gobierno del Frente Amplio, y después era como, por favor, no hablemos más de Mariana Mazzucato. Podemos, la CLAO. Exactamente lo Iglesia. que Lo que pasa es que la pregunta es qué hay después de marzo. Mira, a ver, ¿cuáles son las preguntas? Piensen ustedes, o sea, este es el problema de la izquierda, Claro. ese que tú acabas de decir. Y yo creo que no la soluciona un enemigo común, simplemente. O sea, para la invitación falta poner una página en el menú.
Porque si no, lo que tú vas a tener, achiquemos la mira de lo que estamos hablando. En Chile, si no crees ese menú, es más claro el menú París, digamos. Claro. Sí. Por lo menos, o sea, se percibe como con más nitidez. Bueno, la izquierda está viviendo, la izquierda, por ejemplo, los partidos de izquierda en Chile nacen el Partido Socialista y el Partido Comunista a comienzos del siglo XX como partidos de clase. Claro. Son partidos para representar a una clase social que hoy día prácticamente no existe o cuesta dibujarla, que se llaman los partidos obreros. Esos partidos responden a una época histórica, responden a la revolución industrial, responden a las fábricas, Y que responden viene, a las ahí viene el máquinas. Capital de Marx. Y esa es de Que alguna manera... el Capital de Marx al final cuenta cómo la gente Bueno. vivía, cómo los niños trabajaban 16 horas, trabajaban de lunes a domingo, no, de lunes a sábado. Todo eso está contado por Marx y de ahí viene ese mundo que después se concreta en el Partido Comunista y en el socialismo que fue marxista en su momento. O sea, todavía no lo sacan, o entiendo que no lo han sacado. Pero hoy día, ante los cambios tecnológicos, que es uno de los temas importantes en esta cuestión del debate, ante la pérdida de las organizaciones sindicales, ante una realidad laboral que es completamente distinta a la anterior, cuando en el mundo empieza a ver la lucha de clases, se ve incluso infiltrada o sustituida por algo así como la guerra cultural. Cuando un personaje como Donald Trump, que tiene una torre de oro, aliado, Critica a los ricos, representa, habla a nombre del pueblo. de la clase obrera. Y se sienten ellos representados, que más bien es como que fuera lo que está haciendo Gala es como de barbarie, de ignorancia, como si eso fuera lo mismo Y Le Pen, que el otro. Pero Le Pen ganaba los barrios obreros en Francia, barrios que eran socialistas y comunistas antes. en Italia, me tocó estar allá cuando fue la elección de Meloni. Lo que más impresionaba mucho es que los sitios donde Meloni ganó eran los ex barrios comunistas. Claro. Eran justamente los sectores obreros. Si tú lees este libro Regreso a Reims, que estuvo tan arriba de la pelota ahora se me fue el nombre ahora del autor, él cuenta justamente cómo al volver al barrio de su infancia, que eran todos comunistas, ahora son todos del Frente Nacional, etcétera. Se Entonces, quedaron sin oferta, pero es un problema que la izquierda viene, entiendo, viviendo hace varias décadas. Que Bueno. en el fondo, la renovación de la oferta al mundo. este año, Que yo tengo, incluso mis dudas son más si esa gente que tú mencionaste, Meloni, Trump, Orban, son de verdad de derecha. yo también, Mm. yo también. Y piense usted, este final de la izquierda, el tema cubano, hace rato, ya un buen rato, que efectivamente hay toda una izquierda que le tiró la cadena, etcétera. Pero este año es posible que esa historia termina de terminar. Y aunque muchos ya se hayan alejado, es el final concreto, o podría llegar a ser el final concreto de algo que fue fundante de esa izquierda latinoamericana en todas sus versiones. O sea, la revolución cubana que termina como sabemos que termina, cuando nació no había nadie que se le mandara a guardar. Se calcula que Fidel Castro, cuando llega a La Habana después de todos estos años recorriendo la sierra, fue apoyado por un 95% de la población, incluido todo el empresariado. Estados Unidos lo admiraba. O sea, le hacían mega notas en el New York Times con él en portada, era un héroe. Bueno, esa cosa esa historia, el último fin de esa historia, algo tiene que significar también para el replanteamiento de una izquierda. Piensa tú que en América Latina, así, o sea, uno puede ver el mega peligro que implican todas estas comillas extremas derechas, que estoy contigo, se puede llamar de otra manera, digamos. Y el peligro que implica Milei, o que puede haber significado Bolsonaro, o lo que algunos puedan temer con Kast. Pero todavía no ha acontecido en América Latina un peligro consolidado en las últimas décadas más grande que la tragedia de sus izquierdas. O sea, comparado con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, ni Milei ni Bolsonaro. ¿Bukele? Bukele es el que está ahí. Yo diría que es como el más- con Bukele vamos a Pero ver. Bukele es Exacto. raro, Con que lo que pasa que... Con Bukele vamos a ver. Por eso te digo, Pero cuando... un experimento. Es que no lo que está al otro lado de la izquierda geográficamente se llama derecha, pero no necesariamente ideológicamente es derecha. O sea, Trump es un presidente que Bukele el era- concepto de derecha
economía mercado, derecha liberal, mercados libres, no es de derecha. Bukele viene del Frente Farabundo Martí. Exactamente. Era izquierda. Pero el reto entonces de las izquierdas es un reto mayor. Es un reto mayor. Cómo generar y convencer. Convencer es bien importante, porque una de las tragedias que tiene la izquierda, creo yo, aparte de que ha pasado por periodos extraviados en temas identitarios, etcétera, el tema grande es que se perdió la fe, se le dejó de creer a su sueño. Pero cuando Y tú de dices alguna manera- convencer, Pato, ¿es convencer de qué? Convencer de que hay una alternativa comunitaria que permite, que considera no solo al individuo, sino que que cosa en la que yo estoy seguro que sin la cual la humanidad no tiene un destino feliz, una comunidad que valorarla, cuidarla, promoverla, es bueno para las vidas de cada uno Claro. de sus habitantes. Pero para eso, mira, me quedé pegado a propósito de Regreso a Reim, que no he leído, de Ribón. Ese es el nombre del Ribón, es estupendo, ¿Cómo lo es? recomiendo mucho. Está en el país, ¿no? A Rein. Regreso a Reims. Ya. Ya está en español, obviamente, pero en el fondo es este intelectual que crece en Reims, francés, y se va de su pueblo y se convierte en un superintelectual. Se vincula como... es un lector de Sartre que se aproxima como a la gran intelectualidad parisina y al mismo tiempo es homosexual. Claro. En- Entonces se va del barrio y reniega del listo, barrio, sí. en fin, de Y sus vuelve- orígenes, pero vuelve, ya se parece, bueno, el Pato se lo leyó, pero en el fondo a entender por qué se pasaron al Frente Nacional los barrios de izquierda, ¿ya? Bueno, aquí la crítica que estoy leyendo en El País dice que en realidad como que no lo interpreta bien, que es un poco superflua su interpretación de por qué de por qué se fueron al Frente Nacional. Pero al final, a lo que voy es, para hacer esa reflexión y desde Chile, lo primero que tienes que hacer, creo yo, no sé si están de acuerdo, es dejar de hablar del facho pobre, para entender de verdad cuál es la ¿Qué es lo que pasa motivación, ahí, qué es po? lo que pasa ahí. Pero mira, incluso una pregunta muy compleja, yo creo que para la izquierda hoy día, que a mí me parece una pregunta muy interesante. Ese mundo que partió representando a una clase social, a la hora en que tú efectivamente esa clase social se transforma y se vuelve mucho más individualista a su vez, y tú respetas su elección al igual que respetas la de cualquier otro, ¿la propuesta de la izquierda sigue representando a un mundo social o es una oferta de un tipo de mundo mejor y que tú crees que es más deseable y que le puede interesar hacia una persona más o menos pobre, clase media o rico? Aquí, ¿por qué voy por esto? Porque yo creo que efectivamente una persona pobre puede creer que siendo un canalla como Donald Trump tiene más posibilidades de llegar lejos. Yo creo que lo puede creer. Yo creo que lo puede, tiene todo el derecho y la razón y buenas razones para pensarlo. Agrégale un factor que no sé si es coyuntural o de por siempre, el tema de la migración. Ha ayudado mucho a la extrema derecha porque la izquierda nunca tuvo posiciones claras respecto a la migración. Ya, Todavía no las tiene. Claro, y yo creo que hay que volver y voy a decir algo bien poco en la onda del momento, pero yo quiero discutir esa manera en que se trata la migración desde la derecha y que le hace tanto sentido a las mayorías. La quiero discutir Claro. y la quiero pelear. Bueno, el Papa ha dado la pelea. Bueno, culturalmente. Porque aunque pongan el grito en el cielo, migrar es un derecho humano. Y es un derecho humano porque tú tienes derecho a escapar de un lugar que te está haciendo opresivo. Es un derecho humano la libertad de irte de un espacio que te está resultando insoportable. Y por lo tanto, algo hay que pensar, y como a mí me interesa menos el patriotismo que a otros, yo creo que los derechos humanos y los derechos de todos los seres humanos, universalmente hablando, tienen que ser respetados. Bueno, que la izquierda era de naturaleza internacionalista. Pues. Bueno, La derecha entonces- siempre ha sido más nacionalista. Ya, y hoy día ni las izquierdas en ninguno de estos países que estamos hablando, ni en Chile con Boric, ni en España con Pedro Sánchez, está defendiendo estas cosas tampoco. No. Y anda tú a saber cómo se Porque, tienen... porque se cruza el bolsillo, po, de la No, gente. O no, sea, porque- el problema de la porque- migración es el bolsillo del Es el bolsillo del nacional. Es impopular. No es real lo del bolsillo del nacional. Eso merece ser más revisado. Yo creo que sea. Es No, la no, no, no. argumentación La- que se Pero da. cuando éramos ricos, Lo que provoca la migración en los países no es pobreza.
la que provoca la migración. No, la migración no suele provocar pobreza en los países donde llega. No. No se entiende Estados Unidos sin ella, digamos. No, Hoy bien no. España. No, A es lo que que- voy es que las personas no quieren más migrantes por, bueno, el tema de la amplificación de la delincuencia, digamos, Sí. y los tipos de violencia, y dos, porque quedan con menos fuente laboral. Y pues No son está trabajadores, claro eso. pero son trabajadores. No es tan claro. Fíjate que no es tan claro. No, hay una presión hacia la baja de los sueldos y hacia la Sí. informalidad, pero también yo creo que hay que agregar un factor cultural. Pensando en lo de España, que lo mencionaste, En España- lo conversamos con Quique el otro día, En España no hay No, un están español regularizando. que coseche una fruta, digamos. y están Claro. regularizando, Acá están tampoco. con una propuesta por parte del gobierno de Sánchez de regularizar a un montón de migrantes. Medio millón. Eh, pero al final, el inmigrante que llega a España se inserta en el mundo español, ¿ya? Versus otra. En un primer mundo. También. Versus lo que pasó en Alemania en su minuto, con las posiciones Francia. de Merkel, o en Ujú. Francia, donde hay más choque cultural entre Reino Unido. el Reino Unido, Claro. con la llegada de musulmanes, con la llegada de gente de África, claro. Entonces, no es solo lo económico, también es cómo convives con Por eso, con tus nuevos vecinos. claro, por eso en Chile, mientras estuvieran llegando los migrantes en avión, y mientras son argentinos o son ricos, Lo que decía la primera oleada. la primera primera oleada, nadie, Esos no son inmigrantes, nadie son reclama. extranjeros. Esos son extranjeros. Extranjeros. Ahora, Sí, es qué es bastante evidente que esto tiene que tener algún tipo de regulación, porque por supuesto que si llega una ola migratoria Como nos llegó. instantánea, Como nos llegó completamente. genera una gran complicación. Sí. Pero al mismo tiempo convertir eso en un discurso antimigrantes, etcétera. Bueno, este es apenas uno de esos problemas que va a tener, y el reto que tiene, yo creo, una izquierda por delante, que tiene mucho que pensar. Tiene mucho que pensar y una gran necesidad, o sea, esa urgencia de reflexión, yo la veo además como una gran necesidad, porque el que no se considere la comunidad a la hora de pensar un proyecto político, el que no se revalorice, nunca la escuchamos en la última elección, nada parecido a qué sucede con la comunidad. Un libro de Anderrecht muy bueno de eso. Bueno, es que que- reivindica desde la izquierda el tema del concepto de la comunidad como una cuestión eje para la izquierda. Es Yo- que ese eje, Mm. porque piensa tú que en su sentido ya más delirante, en el sentido más loco, perdona, el hombre nuevo, el Che Guevara, era alguien que se olvidaba de sí mismo para entregarse enteramente a la lucha colectiva. Eso que se convierte en delirio tiene una contraparte, que el que piensa solo en sí mismo Oye. y cree que no necesita a los demás. A propósito, nos va a mirar la pausa ahora, pero a propósito de Lula, ¿qué va a pasar con esa elección? La pelea. La pelea. Mm. Pelea esa, sí, en octubre de este año, ahí se juega mucho la izquierda mundial. Esto es página 13, la conversación con que vamos cerrando el día, y en este caso vamos cerrando la semana en Tele 13 Radio junto a Quique Mujica, Patricio Fernández y José Ochea. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista.